Dinámica de fluidos, presentado por Gabriela Ospino y Natalia Patiño, Ingeniería de Procesos, Universidad de AFIT. Hola, hoy les explicaremos cómo desarrollar un ejercicio de mecánica de fluidos paso por paso. Acompáñennos. ¿Cuál es nuestro problema? La bomba envía agua del almacenamiento inferior al superior a razón de 2 pies cúbicos por segundo. La longitud de la tubería de succión es de 12 pies y la de la tubería de descarga es de 24. Ambas tuberías son de acero cédula 40. Para el caso de la tubería de descarga, tiene un diámetro de 6 pulgadas y la de la tubería de succión de 3 pulgadas. El sistema consta de 3 codos estándar de 90 grados y una válvula de compuerta completamente abierta. Se pide calcular la presión de entrada y salida de la bomba, la constante del accesorio, determinar el diámetro recomendado de la tubería de descarga usando la gráfica 6.3 del libro de Roberto Mod y la potencia eléctrica consumida por la bomba si la eficiencia de esta es del 80%. Entonces, ¿cuáles son los puntos a realizar? Primero, presión antes y después de la bomba. Segundo, constante K del accesorio. Tercero, diámetro recomendado para la tubería de descarga. Y cuarto, potencia eléctrica consumida por la bomba con una eficiencia del 80%. Lo primero que se nos pide determinar son las presiones, por lo que empezaremos con la que es antes de la bomba. Para ello tenemos el diagrama que pueden ver en pantalla, donde tomamos los puntos. A está ubicado en la superficie del fluido en el tanque inferior, mientras que B está en la tubería de succión antes de la bomba. De esta manera podemos aplicar un Bernoulli de A a B, donde obtenemos que la presión en A sobre el peso específico del fluido, que en este caso es agua, más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura en A, es igual a la presión en B sobre el mismo peso específico del fluido, más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura en B, más las pérdidas friccionales de A a B, más las pérdidas localizadas de A a B. Sin embargo, ¿qué podemos cancelar? La presión en A, debido a que el tanque está abierto a la atmósfera, la velocidad en A, porque está en reposo, y la altura en A, ya que este es el punto que se toma como referencia, tal como se indica en la figura con los ejes. Por esta razón, todo el lado izquierdo de nuestra ecuación se hace cero, mientras que el lado derecho no sufre cambios, aunque por facilidad podemos agrupar el término de pérdidas por fricción con el de pérdidas localizadas en uno que denominaremos pérdidas totales de succión. Y así nos queda fácil despejar la presión antes de la bomba, conocida como PB. ¿Cómo sabemos cuál es la velocidad del fluido? Pues bien, como el caudal es igual a la velocidad en B por el área de succión, podemos despejar el valor de B, debido a que conocemos todos los otros datos. De esta manera, la velocidad en B va a ser igual al caudal, que corresponde a 2 pies cúbicos por segundo sobre el área de succión, la cual se lee directamente de la tabla que ven en pantalla, donde buscamos una tubería calibre 40 con un diámetro de 6 pulgadas. Así, nuestro resultado es de 9.97 pies sobre segundo. Ahora se proceden a calcular las pérdidas totales en el tramo AB. Teniendo en cuenta que este tramo de tubería tiene un diámetro constante, las pérdidas totales se pueden calcular como la sumatoria de las K de los accesorios por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la constante de fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Agrupando términos semejantes, nos queda la expresión que se encuentra en la parte derecha. Esta sumatoria es la suma entre las pérdidas localizadas y las pérdidas por fricción. Para proceder con esto, se calcula la sumatoria de las K, en la que se tiene en cuenta que hay una entrada y un codo de 90. Además, al calcular el Reynolds, notamos que este es igual a 5.44 por 10 a la 5, lo que permite usar la fórmula de Swamy-Jain para calcular el factor F, encontrando que tiene un valor igual a 0.016. Ahora tenemos que, después de reemplazar todos los valores, las pérdidas totales en la tubería de succión son de 2,253 pies. Finalmente reemplazamos en PB y obtenemos un valor de menos 888.908 libra-fuerza sobre pies al cuadrado,
o podemos transformarlo a PSIG dividiendo por 144, obteniendo así que la presión de succión o la presión antes de la bomba es de menos 6.172 PSIG. Al reemplazar los datos y obtener la presión en el tramo AB para antes de la bomba, encontramos que la presión es negativa. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque se crea un vacío para que la bomba pueda succionar el líquido que está por debajo de su entrada, es decir, para que la bomba pueda cumplir su función. En caso tal que el fluido hubiera estado por encima de la bomba, el valor de presión obtenido sería un valor positivo. Para la presión después de la bomba realizamos un procedimiento similar al anterior, donde nuestro diagrama muestra otra vez dos puntos. A está ubicado después de la bomba en la tubería de descarga y B está en la superficie del fluido en el tanque superior. De esta manera logramos hacer nuevamente un Bernoulli de A a B, donde la presión en B, la velocidad en B y la altura en A se pueden cancelar por los motivos que se ven en el círculo verde en nuestras pantallas. Además, se pueden agrupar las pérdidas friccionales con las pérdidas localizadas en un término llamado pérdidas totales por descarga, para así despejar la presión después de la bomba, es decir, PA. De manera análoga al procedimiento realizado anteriormente, se inicia calculando la velocidad de descarga, teniendo en cuenta el área de la tubería, puesto que el diámetro de descarga es diferente al de succión. Además, posterior a esto, se calculan las pérdidas totales en este nuevo tramo, teniendo en cuenta que ahora hay distintos accesorios a los que se encontraban inicialmente, como lo son una salida, dos codos de 90 grados y además hay una válvula de compuerta completamente abierta. Al calcular el Reynolds nos damos cuenta que nuevamente podemos usar la ecuación de Swamy-Jain para calcular el factor de fricción F, encontrando que en esta ocasión este es igual a 0.018. Luego podemos determinar las pérdidas totales en la tubería de descarga, que tienen un valor de 81,113 pies. Así, al tener todos los datos necesarios se logra conocer la presión, que sería 6.283.864 libra-fuerza sobre pies cuadrados, o 43.638 libra por pulgada cuadrada. Aquí cabe mencionar dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que las K de los accesorios fueron tomados del libro Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías por la División de Ingeniería de Crane. Y la segunda es que el fluido se toma a temperatura ambiente, así como sus valores de peso específico y viscosidad cinemática. Continuando con el ejercicio, en el segundo ítem se propone calcular la constante K del accesorio. Como se observó en el primer ítem, ya las pérdidas localizadas y friccionales fueron calculadas, por lo cual se calcula una sumatoria de K para cada tubería, teniendo en cuenta que esto se puede realizar ya que cada una de estas tiene el mismo diámetro. Para la tubería de succión se tiene en cuenta que hay una entrada y un codo estándar de 90 grados. Al realizar esta sumatoria encontramos que la K es igual a 1.08. Por otro lado, para la tubería de descarga se debe tener en cuenta que hay una salida, dos codos estándar de 90 grados y una válvula de compuerta completamente abierta. Al realizar esta sumatoria encontramos que el valor de K es igual a 1.75. En el tercer inciso se propone hallar el diámetro recomendado en la tubería de descarga en la gráfica 6.2 del libro de mecánica de fluidos de Roberto Mott. Para esto es necesario fijar el caudal entregado en el ejercicio, que está en pies cúbicos por segundo. Sin embargo, las unidades que se encuentran en este gráfico son diferentes, por lo cual debemos realizar una conversión a galones por minuto. Es importante notar que en este gráfico se cuentan con distintas líneas importantes. En los ejes horizontales se cuenta con valores de caudal, el cual puede estar en galones por minuto o en metros cúbicos por hora. En el eje vertical se encuentran los diámetros y dentro de este espacio se encuentra una línea de succión y una línea de descarga.
Como en este caso se propone hallar el diámetro recomendado para la tubería de descarga, se traza una línea vertical teniendo en cuenta el caudal hasta chocar con la línea de descarga. Posteriormente nos desplazamos hacia el lado izquierdo para así leer el valor del diámetro recomendado para esta tubería. Realizando este procedimiento se encuentra que el valor es aproximadamente 4.2 pulgadas. Sin embargo, como es sabido, las tuberías son fabricadas con diámetros determinados y en este caso en la gráfica no se obtiene un valor exacto. Por eso se puede tomar una tubería de descarga con un valor de diámetro igual a 4 pulgadas, debido a que este es el valor más cercano y se encuentra por debajo del dato exacto. Para calcular la potencia eléctrica consumida por la bomba con una eficiencia del 80%, realizamos un Bernoulli teniendo en cuenta la cabeza de la bomba y que el punto A se encuentra en la superficie del fluido en el tanque inferior, mientras que el punto B está en el tanque superior, tal como se indica en el diagrama. Así, lo que se obtiene es que la presión en A sobre el peso específico del fluido más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura en A más la cabeza de la bomba es igual a la presión en B sobre el peso específico del fluido más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura en B más las pérdidas friccionales y las pérdidas localizadas de A a B. Aquí se pueden cancelar las presiones por ser tanques abiertos a la atmósfera, así como las velocidades por estar el fluido en reposo. De esta manera logramos despejar la cabeza de la bomba y como tenemos todos los valores necesarios, se reemplazan para obtener un resultado de 133,366 pies. Posteriormente se halla la potencia hidráulica multiplicando el peso específico del agua por el caudal dado y por la cabeza de la bomba encontrada anteriormente. Esto es necesario debido a que con la fórmula de eficiencia de una bomba, que es potencia hidráulica sobre potencia eléctrica, podemos despejar nuestra incógnita de interés, sabiendo el dato de eficiencia y dando como resultado que la bomba consume 29.215,423 watts. Muchas gracias por ver.